Buenas tardes, una semana más. Esta semana no iba a tocar este texto, pero en el vídeo pasado un caballero dejó escrito por ahí, comenta el de fracasología. Bueno, pues aquí está, lo tenía ya para comentar un día de estos, así que digo, bueno, aprovecho. Les cuento cómo lo conseguí. Fui a la ciudad, y yo odio ir a la ciudad, a una entrevista de trabajo. Si se lo están preguntando, no me cogieron, y aproveché para ir a comprar el libro. Fui a la librería, a la del Corte Inglés, en la que he estado tantas veces, aunque hace años que no, y se me cayó el alma a los pies de todos los textos que había allí. Había miles, el único que valía para algo era este. La sección de clásicos en la que he comprado tantas veces estaba reducida a una baldita así, por los dos lados, pero con textos que yo ni siquiera consideraría clásicos. Se me cayó el alma a los pies de todo lo que había ahí. No valía, nada valía para nada. Quizá con esta excepción. Empezamos. Por cierto, procuraré que el vídeo sea lo más corto posible, pero seguramente se alargará porque quiero leerles algunos textos que tengo por aquí. No sé si se ven. Bueno, luego se los enseño. Y seguramente se alargará, pero quédense hasta el final, que al final vamos a leer un poco de... Ya lo verán. Quédense hasta el final. Bueno, Fracasología, de María Elvira Rocabarea, editorial... No sé... Premio Espasa, editorial Espasa. Espasa es un sello editorial de Editorial Planeta. Están en todas partes. Bueno, pues Espasa o Planeta o lo que ustedes quieran, del año 2019. 526 páginas. La tesis principal de la profesora Rocabarea es que las élites españolas a todos los niveles no se sienten españolas. A menudo odian o desprecian lo español, denigran lo español, y tenemos un problema. En España hay un enorme problema y ese problema se llama élites. Esa España negra, ignorante, oscurantista, la España de Puerto Urraco, pues existe, pero no es la España eterna, es la España de las élites, la España que se sienta en el Congreso, en el Senado, todos esos subvencionados, todos esos artistillas y artistillos o como se llamen, pues esos son las élites que desprecian España, excepto cuando llega el momento de meter la mano en la caja. Entonces no desprecian tanto lo español, sobre todo el dinero producido por las clases trabajadoras españolas. Bueno, ¿y cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre que las élites se hacen antiespañolas? Según la profesora Rocabarea, eso coincide justo con el cambio en el siglo XVIII, con el cambio de monarquía de los Austria a los Borbones. Vamos a, cuando saqué las notas, vamos a repasar las notas que tengo y luego las partes que he seleccionado del texto. Entonces, explica al principio la profesora Rocabarea cómo hicieron los franceses para conseguir el trono español, todas las intrigas y toda la historia. Bueno, y dice, la aristocracia cortesana ofrece un espectáculo lamentable, a merced, tanto los unos como otros, de intereses extranjeros. ¿A qué me suena? Las élites trabajando para intereses extranjeros. Habla de los logros austríacos, que toda esa propaganda que hacían los franceses de que la España austríaca estaba arruinada y tal y cual, pues es mentira, léanlo en la página 44. Cómo se desprestigia la antigua España y cómo para acceder a un puesto en la élite había que agachar el cuello ante la nueva propaganda, y el que no quería agachar el cuello no se ganaba su puesto en la élite. Cómo aprovechan los franceses la nueva monarquía para desmontar la estructura de la administración Habsburgo. A ver qué más. Bueno, y cómo llegan los franceses con todas esas palabras mágicas, creo que lo dice así la profesora Barea, de reforma, modernidad, y que luego no hacían nada más que escribir y escribir panfletos y escribir sus tonterías, al contrario que los austrias, que hacían las cosas sin tanta historia y sin tanta propaganda. Bueno, dice la profesora Rocabarea que existe una desconexión entre las élites y las clases populares, y eso llega hasta hoy en día. Y cómo el Estado español, claro, manejado por gente que no cree en él, que no cree en España, no cree en su pasado, pues es un Estado ineficaz al que le crecen los enanos, por decirlo de alguna manera. En la España del otro lado del océano, pues
guerrillas, cárteles, aquí pues regionalismos, etcétera, que son estados ineficaces. Habla de la Constitución francesa, la primera Constitución francesa, que es la de 1791, que no incluye sus colonias, porque el territorio de ultramar francés era considerado por la metrópoli, pues eso, una colonia a explotar. Sin embargo, en la primera Constitución española, en la de 1812, habla de los españoles de todos los hemisferios, porque todos los territorios tenían el mismo régimen jurídico, y explica cómo acuden diputados de todo el mundo, ¿se imaginan? De todo el mundo. Bueno, y otra vez aparece por aquí, según la propaganda, España, un pueblo salvaje, inculto, atrapado en sus fanatismos y no sé qué y no sé cuál. Explica que ese elemento tan típicamente español y del folclore español, que en realidad son los afrancesados, que eso no existe en ningún otro país más que aquí. Habla de Moratín. ¿Han leído a Moratín? El sí de las niñas, un texto absolutamente mediocre. Pues como Moratín se presentaba a sí mismo como moderno y explicaba también que quería hacer no se sabe qué reformas en el teatro. Y claro, lo que andaba buscando era un puestecito en la corte, porque ¿quién iba a llevar a cabo esas reformas? Pues él, pagado con el dinero de los de siempre. Bueno, pues en la página 218 el mestizaje que hacían las élites españolas antes de la entrada de los Borbones, y te pone ejemplos de gente muy importante, pues casado, normalmente hombres casados con princesas indígenas. Y habla en la página 220 la profesora Roca Barea que 30 años después de la independencia los nuevos países aparecen ya hundidos económicamente. Pone el ejemplo de don Antonio Huachaca, un indio que comandaba los ejércitos españoles en contra de los libertadores, porque nunca dicen que el pueblo humilde y los indios luchaban a favor de pertenecer a España, y cómo los indígenas se resistieron a la independencia porque veían lo que iba a venir. Veían a toda esa gente, a todos esos libertadores, a todos esos ilustrados. Si ya se veía lo que iba a pasar, pues lo mismo que ha pasado aquí. Graciosísimo, los románticos. Cuando llegaban a España y alucinaban con lo de la España morisca y la España medieval, y pone el ejemplo de Théophile Gautier, el que escribió La momia, que se admiraba, se quedaba con la boca abierta a cuenta de la España morisca en Irún. En Irún, sí, justo pasando la frontera, y te quedas con la boca abierta. No creo que en Irún haya nada morisco, pero bueno, no sé. Después habla de que a medida que el imperio español se deshace, van creciendo los imperios coloniales de todos estos estados protestantes, y lean ustedes lo que hacía esa gente y compárenlo con los españoles, con los supuestamente horribles españoles. Léanle lo que hacía la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y toda la banda. Bueno, que el barrio francés de Nueva Orleans en realidad no debería ser barrio francés, sino barrio español, porque fue construido cuando gobernaban allí los españoles. A ver qué más. Bueno, la destrucción del sistema económico hispanoamericano cuando entran los Borbones. Y habla algo muy gracioso, que a principios del siglo XX ocurre como una especie de proceso de germanización, de querencia hacia lo alemán, y cita a la profesora Roca Barea, a ver que lo tengo por aquí, a Max Weber y su texto clásico que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que yo he leído. Así que doy fe de lo que dice. A ver, lo primero, vincular el capitalismo o el ansia de riquezas con el mundo protestante. ¿Vieron el vídeo de Esquilo del otro día? De lo que decía, gracias al dinero te respetarán, la gente quiere dinero. O sea, esa mentalidad no nace con el protestantismo porque existe desde el principio de los tiempos. Desmontar a Max Weber para mí fue muy fácil, y si yo, que he sufrido el peor sistema educativo de toda la historia, he sido capaz, cualquiera debería ser capaz. Bueno, lo que la profesora Roca Barea dice a cuenta de Max Weber es lo del concepto de Beruf, que yo cuando lo estaba leyendo también me di cuenta, es que hay que ser memo. Dice el bueno de Max que en los idiomas romances no existe el concepto de Beruf, que sería como una profesión, pero más que una profesión, una vocación. Pues una llamada al trabajo o a la vocación que tengas. Y empieza la profesora Roca Barea, bueno, y lo pueden leer ustedes, dice, en los idiomas romances, sobre todo en el español, no existe eso, no existe la palabra vocación,
que viene de advocare, de llamar, de sentirte llamado a realizar una tarea en concreto, o profesión, que tiene la misma raíz que profesar los votos religiosos, porque decía Max Weber a cuenta del Beruf, que tenía como una connotación religiosa para los protestantes, bueno, pues para los católicos también, listillo. Y habla de que los católicos eran menos trabajadores, que tendían a enriquecerse menos pues porque eran más vagos y no estaban preparados. Vamos a ver, ¿y los católicos eran menos trabajadores o simplemente eran víctimas del famoso Kulturkampf bismarckiano que les tenía como ciudadanos de segunda en Alemania en el siglo XIX? O sea, antes de ayer prácticamente. Léanlo, pues lean ustedes. A ver qué más. Así decía Max Weber, que los católicos son más pobres por culpa de su religión. Ya, justo que es por eso. Justo. Y lo del Beruf, eso viene en la página 380. Y algo que me gustó mucho, a ver si lo encuentro. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Bueno, habla, no lo encuentro. No sé qué habré hecho con ello, pero habla la profesora Roca Barea de que siempre nos dicen que de la España eterna, la España nacional católica. Dice, de eso nada, lo que existe hoy en día y lo que yo y mi generación ha conocido, no es eso de la España nacional católica. ¿Qué es eso? Es la España modernita del 98, que se odia a sí misma y odia su pasado. Eso es lo que yo he conocido, no el nacionalcatolicismo. ¿Qué es eso? Vale, no sé qué pasa hoy con el micrófono. Ya es la tercera vez que grabo esto y estoy empezando a cansarme. A ver si funciona ya de una vez. A ver, ¿por dónde iba? Respecto al fallo de las élites a nivel económico, les invito a que vean los vídeos de Enrique de Diego y de Xavier Roig, que están por ahí, a cuenta de cómo las clases, los empresarios, en lugar de ponerse y proteger a sus clientes, a los trabajadores, pues enseguida se alían con el poder público, esperando que les caiga encima pues una bicoca pública pagada con el dinero de los de siempre, con el nuestro, y por lo tanto traicionan también a las clases trabajadoras, a España, y se ponen de parte de las élites. A ver, quería decirles también, es que ya es la tercera vez que lo hago, ya no sé ni lo que estoy haciendo. Respecto a los textos antiguos del siglo XIX, a cuenta de Max Weber, les quería enseñar que he encontrado en mi biblioteca, a ver, tengo muchos más, estos son los primeros que han aparecido, pues tengo por ejemplo por aquí a Balmés y a Menéndez Pelayo, ahí. A ver, yo los he leído, y a Max Weber, y doy fe de que esos son mucho mejores que los de Max Weber. Ya lo reseñaremos. Pero esto no te lo dice nadie. A Balmés, bueno, delante de mí le han insultado cuando yo tuve la desgracia, yo como ustedes, de vegetar en esos antros que son los antros del sistema educativo. Les han insultado seguramente los profesores que son ignorantes. Recuerden que se lo decía Roig, que los profesores son absolutamente ignorantes de todos los grupos sociales. Algunos de los más ignorantes son los profesores. Lo decía Roig. Toda esa gente que en realidad son cipayos del régimen, cipayos de las élites, y se atreven a insultar a gente mucho mejor que ellos sin haberse tomado ni siquiera la molestia de haberlos leído. Bueno, quédense hasta el final porque vamos a leer la Constitución. Ya la he leído, pero como no se oía, la tengo que volver a leer porque estoy volviendo a grabar otra vez el vídeo. Vamos a leer primero un poco del propio texto de Roca Barea. A ver, página 52. Esta selección afectará no solo a la vida política, sino también al mundo intelectual y cultural. Desde este momento, mostrar desprecio por lo español y admiración por lo que está o viene de Allende de los Pirineos es un rito de paso que generación tras generación van a cumplir con puntualidad los hombres de la cultura española. Página 99. No es de los bomberos, de los agricultores o de los albañiles. Es tarea que atañe a una determinada franja social que cuando se transforma en un lastre para su país debería, en justicia, renunciar a los privilegios de elevada posición social, prestigio e incluso inmortalidad de los que disfruta,
sin sentir que por ello tenga ninguna obligación con quienes les ofrecen tantas ventajas. Pues eso, como pagamos los de siempre y los privilegios los tienen los de siempre, en la página 162 una frase preciosa: les fallaron sus élites, nos fallaron nuestras élites. Página 166. La gente corriente, la que no escribe libros ni tiene aspiraciones a ocupar cargos, lleva con paciencia en el siglo XVIII y también ahora el estar recibiendo constantemente chaparrones de desprecio hacia su propio país por parte de los españoles que saben y que escriben libros. Porque esta nación exótica en sus estratos profundos no se afrancesó jamás. Página 186. El desdén por su propio país de una gran parte de la intelectualidad española ya no se marchará. Es más, se convierte en un signo de prestigio y de modernidad. La brecha entre los españoles de a pie y sus élites no se resuelve nunca. Página 371. Aquí es cuando habla de lo de Max Weber y decía, claro, a cuenta de la educación católica y la educación protestante, dice la profesora Rocabarea, para traducir a Tucídides o leer a Cicerón hace falta estudiar con un buen maestro, pero esto requiere poca infraestructura. Puede hacerse en cualquier sacristía o en cualquier casa particular, pero en cambio no se puede enseñar química o el manejo de calderas de vapor o los secretos de la siderurgia sin estas infraestructuras de las que las escuelas católicas no disponían. Pero eso no tiene nada que ver con la religión, tenía que ver con que estaban marginados a cuenta de la Kulturkampf de Bismarck y compañía. A cuenta de la intelectualidad, todos los intelectuales hoy en día, sobre todo, bueno, todos en general, se presentan a sí mismos como antisistema y modernitos y no sé qué. Dice la profesora Rocabarea que todo lo que hacen no toca los resortes verdaderamente esenciales de la política y de la cultura dominante, porque si lo hicieran, si realmente fueran antisistema, si realmente se cuestionaran el sistema, simplemente no les publicarían, no les subvencionarían. Entonces, el que quiere subvención, todos, pasa por el aro y lame el culo del poder. Y siento ser tan deslenguada, pero eso es así y todos lo sabemos. A ver. Página 477. A ver, el único pero que le pongo yo a este texto es que al final la profesora Rocabarea se muestra favorable al régimen del 78 y a la Constitución del 78 diciendo, claro, hay que reformarlas. Yo no estoy segura de que eso sea así. Yo lo único, en fin, ¿qué puedo decir? Es que la única dictadura que he conocido se llamó democracia. Y para mí el régimen del 78 ha sido simplemente una ni siquiera excusa, ha permitido que esas élites peligrosas y analfabetas tengan campo libre. Nadie les ha frenado a la hora de... Y ahora vamos a leer un poco de la Constitución, y lo vamos a ver. Nadie las frena, o sea, todo lo que hacen en realidad es constitucional, ahora lo vamos a ver. Pueden hacer lo que quieran, con los españoles, con el dinero de los españoles, con el trabajo de los españoles. ¿Quién no se acuerda cuando España entró en la Unión Europea? Porque aquí está la Constitución de la Unión Europea, cuando en el referéndum del año 2005 salió que no en toda Europa menos en España. Porque, qué casualidad, ¿por qué en España salió que sí? Bueno, pues porque todos los medios de comunicación, los telediarios y todos esos cipayos del régimen, pues con su propaganda barata, pues convencían a los españoles de que sí, vota que sí, hay vota que sí, vota que sí. Claro, los españoles, víctimas de un sistema educativo cada vez peor, pues son cada vez la élite está contagiando su estupidez y su ignorancia a las clases trabajadoras. Pero es que vamos a ver, alguien perteneciente a las clases trabajadoras es que no puede permitirse ser así. No, pues que te mueres de hambre. Y ese es el pero que le pongo yo a este texto, que la profesora Rocabarea se muestra favorable a la Constitución del 78 y para mí eso no... A ver, quizás sea una manía personal, pero para mí eso no es así. Esa Constitución o habría que cambiarla tanto que al final sería ya otra cosa diferente o directamente hacer una cosa nueva. Y quiero hacer un vídeo comparando la Constitución española, esta especie de intento de constitución que fue la de la europea del 2005 y la Constitución norteamericana para que vean qué diferentes son, no solo en la forma, incluso en el fondo, incluso en el estilo. La Constitución norteamericana es un texto muy hermoso y esto de aquí no vale para nada.
como lo que ha generado después. A ver, página 477. Resulta casi imposible que los partidos políticos acometan una reforma en firme del Estado autonómico tal y como está planteado, por la sencilla razón de que tienen colocados a la mayor parte de su personal en él, y hay mucha gente que colocar, porque la política en España se ha transformado en una actividad no solo chillona y falta de elegancia, sino llena de gente que no sabe ganarse la vida con otra cosa. Bueno, pues no sé si lo he dicho ya, porque como he grabado el vídeo 3 veces, la España oscurantista, la España negra, la España paleta, la España de Puerto Urraco existe y es la España de las élites. La del Congreso, la del Senado, la del cine, la cultura y toda esa historia, nos están hundiendo a todos. Nadie hace nada. ¿Y saben quién no va a hacer absolutamente nada? Pues este papelito, la Constitución. Vamos a leer un poco. Por ejemplo, artículo 128. Si van ustedes hoy a la cama pensando, yo trabajo muy duro para sacar adelante a mi familia y para dar de comer a mis hijos, y después de toda una vida de trabajo pues me ha quedado lo que sea. Artículo 128. Título séptimo. Economía y Hacienda. 128. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Vamos a ver, ¿quién dice cuál es el interés general? Y una cosa es segura, que no vamos a ser ni usted ni yo. Pueden hacer lo que quieran. Este texto es la base para un Estado totalitario. Lo digo y lo repetiré. Por ejemplo, artículo 102 dice: la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusación fuese por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, solo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. ¿Creen ustedes que esto es viable? ¿Que una mayoría absoluta del Congreso vote para enjuiciar al gobierno? Bueno, y a cuenta de que solo será exigible en el caso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Luego miramos todo ese rollo del Tribunal Supremo y pone, a ver, artículo 122. Dice, no, artículo 123. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial en la forma que determine la ley. Bueno, pues luego vamos a mirar qué es eso del Consejo General del Poder Judicial y quién lo norma, quién lo nombra. Y en el artículo 122 te pone: el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey, bla, 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 no sé qué. Y luego te pone: de estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, 4 a propuesta del Congreso de los Diputados, 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 3/5 de sus miembros, tal y tal. O sea, básicamente, elegidos por el Congreso y por el Senado, y al final no pone el gobierno. Pero al final, ¿quién es el Congreso? ¿Quién es el Senado? Es la misma gente, se eligen entre ellos. O sea, este papel, este texto, no va a actuar como freno del poder para protegerles a ustedes. Esa es la gran diferencia que tiene, por ejemplo, con la Constitución norteamericana. La Constitución norteamericana es una barrera contra lo que Thomas Jefferson decía que era el enemigo más peligroso que tenemos los individuos, la gente de la calle, que es nuestro propio gobierno. Y la Constitución norteamericana es una barrera entre el gobierno y los individuos de la calle. Y esto es todo lo contrario. Esto es la base de un Estado totalitario. El Estado tiene todo el poder y nosotros no tenemos ninguno. Y esto no sirve para protegernos, no sirve, léanlo. Ya lo comentaremos, ya haremos otro vídeo aparte. Estoy segura de que se me están olvidando muchas cosas porque, de verdad, he grabado ya este vídeo 3 veces. Y espero que ahora se oiga. Les invito a que se suscriban al canal porque tengo textos muy interesantes. Algunos de ellos ya no se pueden conseguir, ya les diré cómo los conseguí yo. Y van a oír de boca de los mejores, entre los mejores, por ejemplo, Tocqueville, es el que me viene ahora a la mente. No con su texto clásico de la democracia en América, sino con otro que es desconocido, pero que yo lo tengo. Irán apareciendo, vamos a ver, que esto iba a terminar así, se veía venir desde el principio.
No me crean a mí, crean a todos esos autores que van a ir apareciendo poco a poco y que ya vieron venir al bicho, no sé cómo llamarlo, al leviatán público. Ya lo irán viendo. Son textos muy hermosos y muy ciertos, absolutamente desconocidos, pero de autores de primer nivel. Y realmente creo que deberían conocerlos. No sé si es bueno o malo. Pasarán miedo como pasé yo cuando los leía, porque veo el futuro muy negro. Hasta que esas élites analfabetas no sean apartadas y puedan aparecer otras que no sean ignorantes y que puedan tomar las riendas de todo lo que está sucediendo. Hasta que eso no suceda, las cosas no van a cambiar, y yo no estoy en absoluto segura de que eso vaya a suceder, y desde luego no va a suceder gracias a la Constitución. Y en fin, no sé cómo habrá quedado el vídeo, porque ya digo que lo he grabado ya 3 veces. La semana que viene, es un texto muy interesante. No se lo pierdan, muy interesante. Hasta la semana que viene.